En nuestro cerebro tenemos tres partes. La primera parte, la que ven, que es de cerebro reptiliano, es la que compartimos con todos los animales. Como dice ahí, gobierna la digestión, la reproducción, todo lo que hace, lo que tiene el perrito, el gatito. Ese cerebro lo tenemos todos. Y, como digo, lo compartimos con la vida animal. Somos animales humanos. Pero hay otra partecita ahí que dice cerebro límbico, que es la que gobierna toda esta parte que queremos hablar hoy, las emociones. Esa es. Y hay otra parte. Esta tiene como 500 millones de años, la de reptiliano. La otra tiene como 100 millones. Y la última, la del neocortes, tiene, aunque parezca mucho, 100.000 años. Esa es la del paleocerebro, la que nos hace tener esta relación y poder comunicarnos y hasta a veces pensar. Obviamente, damos la otra. Como yo dije, una va a tener que ver con el comportamiento, otra va a tener que ver con los sentimientos, lo que estaban diciendo ustedes, y la última va a tener con esto de, que a veces nos cuesta un poquito, pensar. Vamos a la otra. Y ahí ya no los aburro con este tipo de... Fíjense que la primera, la reptiliana, nos sitúa en este estado de presente, ¿no? Por lo tanto, ella, esa parte no es capaz de aprender, solamente tiene la cuestión de la alimentación, muchos de los impactos que tenemos de la vida cotidiana, conflictos donde situaciones que nos tenemos que tragar, van a ir a ese sector. Y de ese sector van a ir al cuerpo físico. Es lo más elemental de nosotros, pero igual va a generar situaciones, emociones y conflictos que van a ir a esa área. La otra, la límbica, es la emocional. Y la última, esta es la que planifica, visualiza, todo lo que hace a lo estrictamente humanos. Esta parte es la que nos hace gastar mucha energía cuando nosotros tenemos que resolver situaciones nuevas, cuando nosotros tenemos problemas nuevos cotidianamente. Esa es la parte que se utiliza y realmente después en el día a media tarde ya nos sentimos cansados. Tiene que ver con el paleocerebro. ¿Vieron que dice ahí? Cada pensamiento genera sustancias químicas. Cada emoción genera sustancias químicas. Y cada emoción genera un campo de energía y una electricidad. Vamos a darle, como me decían, ejemplos. Y les voy a dar un ejemplo que pasó ayer y de paso vamos a ejemplificarlo. Resulta que yo estaba en el consultorio ayer a las 2 de la tarde y esta computadora dejó de funcionar. Así como digo, se bloqueó. Yo tocaba el botoncito de prenderla y no prendía. Estaba la pantalla oscura. Sonamos porque estaba la conferencia ahí metida. Entonces a las 2 de la tarde mi secretaria me dice: ¿te podés ir a almorzar? En vez de irme a almorzar, fui a un lugar de computación. El lugar de computación estaba cerrado, pero yo con una relativa calma me fui a almorzar. Es decir, que el estado de tensión, a mi gusto, lo tenía bastante controlado. Obviamente que mientras yo iba, lo que trataba de hacer era entender para qué me estaba pasando esto. Es decir, yo estaba pensando que tenía un sentido que me pase esto. Y estaba pensando el para qué.
en lo primario era para generarme un susto tremendo, un estado de tensión y de nerviosidad. Por lo menos eso hubiera ocurrido hace por lo menos unos 10 años atrás. Volví al consultorio, seguí atendiendo gente y volví al lugar de computación. En el lugar de computación lo que me dijeron, esta era una máquina nueva que había yo comprado hace 2 meses, me dicen, mire doctor, esto no sabemos lo que tiene, pero la máquina está en garantía y no la podemos abrir, así que lo que le recomendamos es que la lleve al service, pero el service no está en Mar del Plata, está en Buenos Aires. Así que bueno, con una suerte de preocupación, resignado, digamos, en algún sentido, voy con la valijita y lo primero que hago es compartirlo. Llamo a mi pareja, me dice, yo estoy en casa. Bueno, en la casa de ella me presta su computadora, cosa que en su computadora yo no tenía la conferencia, pero bueno, decía, bueno, iba a poner un pendrive de una charla vieja, a ver cómo iba a solucionarlo. Y me voy para mi casa. En mi casa me esperaba la señora que limpia, que es una señora muy amorosa, peruana, y me dijo, ¿y qué va a hacer, doctor? Me enteré por su hijo que se le rompió la computadora. Por ahí viene José Luis es el marido y él a veces arregla cosas. Bueno, pero imagínense, la computadora es nueva, el otro me dijo que no se la podía tocar porque cuando se la abre pierde la garantía, pierde el seguro ese. Bueno, pero pasó que eran las 7 y pico de la tarde y apareció el señor que venía a buscar a la señora. Entonces, mire, a mí me pasó esto. Hola, doctor, ¿cómo anda? Mire, qué sé yo, tráigala. Y se puso ahí en casa, en una mesa. Y dice, ¿vos sabés que esto una vez le pasó a mi hijo? Dice, hace poco. Puede ser la batería. Habrá que abrirla. Claro, abrirla generaba una sensación de cierta inseguridad, porque el señor lo que hace es portero de un edificio. Entonces había que tener algún nivel también de coraje para decidir. Mire, son 8 tornillos, tiene unos destornilladores Phillips. Digo, mire, me parece que hace poquito compré uno. Fui a buscarlos, los tornillos eran distintos, había que ponerlos más o menos en orden, porque si no se perdían. Y la maquinita, como ven, es muy finita y había que abrirla. Él me pidió como ¿veo para los ejecutantes de guitarra que usan esa uña? Yo no tengo piano en casa, no tengo guitarra, pero buscamos un plastiquito. Entre la uña de él y el plastiquito tratamos de abrir. Yo mientras tanto subí y bajaba la escalera de casa en signo de decir, bueno, ¿qué va a hacer? No, como una descarga. Bueno, encontramos un plastiquito, que era un pedazo de plástico, y se abrió. Dice, la estoy abriendo. Fue con paso, tardó un tiempo. Obviamente imaginarán que yo transpiraba. Les digo porque algunos transpiran de ustedes. Por momentos sentía una suerte de ahoguito. Algo me subía y me bajaba. Un dolorcito y el corazón hacía un poquito. No llegué a la diarrea en ese momento, por lo menos. Entonces la abrió. Imagínense,
abrir, y yo en ese momento, como pareciera hablar con Dios, fui arriba a hablar con su señora, que era la señora que limpia. Dice: mi marido arregla todo. Yo decía: Dios, el marido y yo. Cuando vuelvo, que vuelvo con el mate para ofrecerle algo como gratificación a lo que él estaba haciendo, primero me alertó de algunas cosas, pero bueno, me dice: parece que tenemos la solución. Sabe que me contaba otra vez del hijo que le había pasado, pero en este caso era una pila que tiene la computadora que se había movido de lugar. Acomoda la pila, toca el botoncito de Enter y anda. Se abrieron los cielos. Yo no sabía que... ¿Entienden? En realidad, el llevar la compu a Buenos Aires, yo voy a Buenos Aires a atender, pero voy a atender una serie de inconvenientes. Y bueno, me dice: vio, se pudo solucionar. La cerró y la computadora está funcionando. Pero pasaron muchas cosas, ¿entienden? Viste, de alguna manera yo tuve que generar, soltar. Tuve que soltar y entregar la situación. Ustedes dirán: ¿y si le iba mal? Y bueno, es interesante. Quiere decir que en el soltar siempre va a haber un riesgo y un aprendizaje. ¿Cuál era el aprendizaje entre otros? Bueno, lo descuidado que soy de dejar la computadora con el estuche en la vibración del auto. Podría ser eso. En aprender, seguramente, como todos nosotros, a cuidarnos, a cuidar nuestras cosas, a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar al otro. ¿Ustedes piensan que nos estamos cuidando en esta realidad? La respuesta es no. Nos estamos cuidando muy mal, tratando inconscientemente de matarnos unos a los otros. Pero volvamos a este ejemplo que hace 10 años, así de esta manera, no se los podía haber contado. No se los podía contar porque yo no estaba en este estado de poder soltar.